Y bien, amables televidentes, tal como habíamos anunciado, nos acompaña la noche de este sábado en la entrevista estelar el doctor Mario Minaya, psicólogo, terapeuta de pareja, de familia, conferencista, pero muy especialmente, debo decir públicamente que doctor Mario fue mi maestro en la Universidad Católica de Santo Domingo, cuando yo estudié la carrera de comunicación, eso hace ya varios años. Bienvenido. Eso me honra. Gracias. Y aquí siempre contento de que mis alumnos se destaquen y estén en los medios. Gracias, profesor. Bienvenido, un placer también para mí. Profesor, el pasado 12 de octubre se celebró lo que fue como el Día como de la Salud Mental. Vimos que con este tema del COVID, de la pandemia, este encierro, hemos visto casos de tal vez de personas que han producido temas como de cambios de la salud mental, porque ya básicamente ya a principios del 2021 fue que todo volvió a la normalidad. Pero vemos también casos en sentido general de lo que es la violencia. Mira el caso de Rusia, Ucrania, de Israel y Palestina, es decir, casos que conmueven al mundo. Su opinión al respecto sobre todo esto. Mira, la humanidad cada cierto tiempo entra como en un nivel de crisis para crecer, porque la crisis está pensada en función de oportunidad y cambio. Y en la medida en que el ser humano evoluciona, debería preferir la abundancia, la paz. Esto es una aberración mundial. No se explica cómo, si el mundo se ha desarrollado tanto, si hay tanta programación neurolingüística, curso de liderazgo, tanta diplomacia, ¿cómo se explica que haya que recurrir a una guerra para dirimir un conflicto donde el mundo ha avanzado tanto? Se explica desde un nivel de trastorno que en este caso particular para mí combina un conjunto de creencias equivocadas, donde hasta en nombre de Dios se defiende lo contrario a Dios. Entonces, lo primero que había que revisar en el contexto de lo que hemos vivido es el conjunto de creencias que como humanidad hemos acumulado. Esto está diciendo que hay que revisar lo que pensamos de muchas cosas, como por ejemplo la fraternidad. ¿Qué pensamos nosotros del otro ser humano? ¿Que es mi enemigo? Eso es miedo. ¿Cómo vamos nosotros a desmontar esta generación de miedo? Porque todo eso en el fondo encierra un miedo que no ha podido ser colocado sobre la mesa para llegar a un nivel de consenso. Entonces la humanidad como tal está expuesta a un suicidio colectivo. Oye, por lo que se está peleando ahí, terminan destruyéndolo. Claramente, los dos involucrados. No hay otros espacios donde puede uno acudir a líderes internacionales, mundiales, que tú le digas, alguien que se reúna con los dos, a ver en qué punto están dispuestos a ceder, hasta qué punto están dispuestos a tolerar, y que de ahí salgamos con unos acuerdos, o suicidio, o diálogo. Yo no veo otro camino. Doctor, Ramón hacía mención de esta crisis de salud mental que también nos golpea. Recuerdo que entre los informes que emitió la Organización Mundial de la Salud en el marco de la pandemia del COVID-19 fue de las consecuencias, y una de ellas fue relacionada justamente a la salud mental y a la ansiedad. ¿Cómo estamos en República Dominicana en este sentido? Mira, igual coincidimos como país con lo que pasó en el mundo entero, porque esto fue algo que nos colocó en una situación inesperada y eso genera un nivel de estrés cerebral. Y cualquier nivel de estrés genera trastorno en el estado de ánimo. Desde que el cuerpo es expuesto a algo para lo que no tiene respuesta, entra en un nivel de producción de hormonas de estrés, cortisol, adrenalina. Bajo ese estado el ser humano ataca, bajo ese estado el ser humano se autodestruye, porque no es posible sostener esas sustancias que fueron pensadas para un momentito de emergencia mucho tiempo. Entonces ese ser humano que no encontró de paso una comunidad, en este caso como país, que tuviera una cultura de salud mental. Aquí todavía es privativo el servicio de salud mental. Una gente no puede acudir a un psiquiatra.
Un psiquiatra está costando 4,000 o 5,000 pesos y la mayoría de los seguros no lo cubren. Entonces, ¿qué tú le estás diciendo a una sociedad? Tú averiguas salud mental de salud pública. ¿Dónde eso está? Debería como gobierno declararse la salud mental de salud pública. Y para que como otros países ideen un tipo de casas de acogida, como se ha hecho para la violencia femenina, como se ha hecho para los niños, hay que hacer para la persona con depresión y ansiedad básicamente. Trastorno de estado de ánimo sobre todo. Casas de acogida, para que yo pueda como vecino referir, yo vi a fulano medio raro, él no es así, lo vi llorando, cosa que yo no me había dado cuenta, lo vi perdiendo el sueño, el apetito, que un miembro hasta de su familia pueda dar la voz de alerta y que un Estado protector pueda tener facilidades. Este país necesita declarar la salud mental como salud pública, una situación de salud pública. Aquí se ha muerto más gente de depresión que en cualquier guerra. Lo que pasa es que se mueren de un modo que pasa desapercibido porque nadie lo suma. ¿Y cuáles son esas estadísticas? ¿Por dónde vamos? Las estadísticas aquí es muy difícil establecerlas porque hay mezcla, por ejemplo. En la mayoría de homicidios, suicidios, hay trastorno mental. Cuando tú evalúas, ya la persona había anunciado y entra en un cuadro o una crisis psicótica o en un cuadro de depresión, eso no está computado ahí como un problema de salud mental. En muchísimos actos delincuenciales en que la persona se pone a que lo maten, hay en combinación de adiciones un cuadro de trastorno de salud mental, porque la depresión genera consumo, debido a que el dolor es tan grande que produce la enfermedad que la persona declina hacia otro lado, alcohol, droga, y eso lo hace como nivelar esa situación de angustia que genera la enfermedad. ¿Cómo tú estableces estadística en un componente que está asociado a tantas cosas? Aquí hay gente que se ha muerto a partir de una enfermedad de depresión, no de la enfermedad, porque se abandona, no toma la medicación. Todos esos pacientes pudieron ser salvados con un país donde cualquiera pudiera reportar ese cambio que vio en la persona, hasta un familiar. Fulano fue amputado. ¿Qué seguimiento se le dio a nivel de psicología y psiquiatría a una amputación? Fulano tuvo un accidente y a raíz de ello perdió el trabajo, perdió la familia, perdió un hijo. Deberíamos tener una sociedad que en cualquier situación de fragilidad, como duelo, como pérdida, como divorcio, como nido vacío, como abandono, como maltrato, como violaciones, como esas desgracias, como lo que pasó en San Cristóbal, mencionaron. Entonces hay que hacer como una alianza, universidad, empresa privada, como las empresas patrocinan medio ambiente, un parque, recogida de responsabilidad basura. social. Deberían empezar a destinar también fondos para salvar a los seres humanos. Aquí hay gente haciendo campaña a favor de los perros, de las aves, de las plantas. De la protección animal. De protección animal, vegetal, muchísimas protecciones. Yo no he visto como una protección puntual para esos seres humanos en esa circunstancia actual. Estoy invitando a través de esta televisora que tanta gente la ve, a que si está en su poder iniciar algún programa que favorezca la salud mental en cualquiera de estas circunstancias que se ha señalado, inicien pequeño en una comunidad. Ya aquí se tienen estadísticas de cómo levantar información. Por ejemplo, yo me doy cuenta por la práctica clínica. Y a mí me ha sorprendido la cantidad de pacientes que yo tengo de San Cristóbal. Yo estoy sorprendido de San Cristóbal. Después de la explosión. No, de todo el tiempo. Entonces yo digo, si alguien quisiera, yo le doy las estadísticas de qué poblaciones dominicanas yo tengo más pacientes. Porque yo tengo forma de determinar, menciono a San Cristóbal porque me llama la atención. Y vienen de allá a mucha distancia. Por ejemplo, Padre Las Casas, yo estoy notando. Entonces yo puedo, como yo, pueden consultar 5 o 6 terapeutas que están aquí, digan, ¿de dónde es que a ustedes le están llegando más pacientes? De divorcio, de infidelidad, de situación de crianza. Vamos a ir con un programa que combine lo público-privado en auxilio de esos síntomas que ustedes están recibiendo. ¿Dónde se está suicidando más personas? ¿Qué día y a qué hora? Esas estadísticas se tienen.
para que podamos nosotros iniciar una campaña de publicidad a esa hora. Digamos que el día antes de cuando más se suicidan, yo pauto, en vez de estar con toda esta campaña de gente, deberían pautar las empresas del Estado anuncios de salud mental y debajo ponerle tal empresa. Yo creo que me pasé, pero... No, es una iniciativa positiva y que realmente debe llamar la atención y sensibilizar, porque es una enfermedad que está impactando negativamente y que la gente realmente muchas veces se avergüenza de decir, porque la sociedad dominicana, como usted dijo, a veces no ha llegado a los niveles que debería en función de la realidad que representa la ansiedad o la depresión. Y bueno que tú lo mencionas para aprovechar y orientar a la gente en el sentido de que ese estigma que genera la depresión o la ansiedad está en manos nuestras, irlo disminuyendo. Yo sé de muchas parejas que tengo en seguimiento que no quieren que su pareja sepa que han sido diagnosticadas y que están siendo medicadas de depresión. Porque ellas dicen que esa persona usa ese dato en su contra. Sí. Y le dice a los familiares y a todo el mundo que esa persona está loca, que la descalifican, lo descalifican en el caso del hombre. Entonces yo quiero pedirle a esa población que tome en serio el rol de cuidador que requiere un enfermo con trastorno del estado de ánimo. El cuidador crea una atmósfera menos estresante, no le aumenta el estrés a una persona que tenga ese cuadro. Es decir, esposos, familiares, entienden lo que está ocurriendo y normalizan, como hacemos con la diabetes, con la hipertensión, que tú aquí fácilmente estamos comentando y tú dices, yo estoy medicada para la hipertensión. Pues eso aquí no se puede decir de la depresión, porque genera una atmósfera de sospecha alrededor. Tengan cuidado, fulana. Hasta en los trabajos a esa persona la ponen, no mande a fulana, que ella tiene depresión. Porque a veces, profesor, se da el caso de gente que usted lo puede ver normal y se suicida. En un caso de Robin Williams, el actor. Es decir, lucía bien, inclusive hasta hizo una última película y de repente lo encontraron, se suicidó ahí en su habitación. La depresión es el enemigo silencioso, no el cáncer. Porque la depresión tiene una manera de manifestarse en la que el enfermo asume un personaje. Entonces, gasta energía para ocultar los síntomas. Y esa risa, esa alegría es parte de ese personaje. ¿Por qué es tan angustiante la enfermedad que tú quisieras por buen tiempo ignorar que la padece hasta que llegan a la intimidad, al silencio? Mientras tú estés en personaje, yo puedo estar aquí. Aquí está el terapeuta, el psicólogo, orientando. Yo puedo ser depresivo y ustedes no enterarse. Los que tienen más posibilidades son los que entran en mi ámbito de intimidad, donde yo no soy personaje. Donde yo llego a casa y me encierro en un lugar que no quiero ni que me prendan una luz, ni que hablen conmigo, ni que prendan radio. Entonces, la depresión como enemigo silencioso crea una doble personalidad. El personaje y la persona. Gente que tú la ves que están al frente de una orquesta. Por ejemplo, el caso de Michael Jackson. Eso no tiene explicación. Cuando van a encontrar los datos, que se sentía profundamente solo. En serio. Un hombre que viene de un concierto donde no le dejan acercarse a la persona de tantas que son, que quieren tirarse fotos, que quieren. Y él en su vida personal muere en un cuadro de sobredosis por una crisis depresiva en la que se sentía completamente solo. Y esa angustia que esa enfermedad genera, porque va creando el personaje y la persona, y la que se mate la persona. Exacto. Increíble, doctor, y sobre todo esos consejos y esas alertas que usted también emite aquí, que pueden quizás prevenir, y muchas familias que tienen situaciones con parientes, ojalá que puedan hacer caso a esa voz que usted aquí emite para que estén atentos a sus familiares y busquen la ayuda necesaria para evitar más suicidios por depresión o por ansiedad. Doctor, también quería preguntarle sobre la bipolaridad, porque la bipolaridad es una palabra como que está muy de moda y la gente la usa al azar y como
diagnostica sin ser médico. Tú eres un bipolar, tú eres una bipolar. Mira, igual ahí, diagnosticar una bipolaridad requiere muchos años de experiencia, requiere mucho tiempo de observación y análisis. A lo que la gente se está refiriendo no tiene que ver con el cuadro profundo de bipolaridad, que es un trastorno de los más difíciles que hay. Lo que la gente está traduciendo es un nivel de contradicción que todos en un momento tenemos como comportamiento no íntegro. Entonces, desde que yo digo que soy una persona decente y suelto una mala palabra, ya yo soy bipolar. No, simplemente dentro de una fluctuación de estado de ánimo que lo puede producir hasta la depresión. No es bipolaridad. Eso requiere un estudio, eso requiere una observación, eso requiere mucha experiencia para llegar a ese diagnóstico. Y es medicado, ¿no? Y tiene que serlo, porque es un cuadro en el que se combina una fase depresiva y una fase hyper, intensa. Entonces, ¿cómo tú lidiar con una gente que en un momento dado tú tienes que subirlo de la depresión y bajarlo del nivel hyper? Los que trabajan en eso tienen que ser unos artistas mezclando, observando, dando seguimiento. Entonces, recomiendo que no sigamos usando todos esos términos que lo que hacen es ocultar la posibilidad de entendernos, porque eso está reservado para gente muy experimentada y no se da tan a menudo como la gente piensa. Los cuadros reales de bipolaridad tienen un gran sufrimiento asociado que la gente no se imagina. No es esa persona folclórica que cambia estado de ánimo, que se incomoda. Eso cae más dentro de depresión per se, de un trastorno de estado de ánimo. Pero ya cuando vamos a bipolaridad como tal, eso generalmente es para siempre. Yo creo que es una de las enfermedades incurables a nivel mental para mí, por lo difícil que es combinar los tratamientos. Y ni se diga de esas consecuencias, terminan solos. Para mí es el primer síntoma de bipolaridad real, porque se hacen personas insoportables. Porque cómo tú puedes estar con alguien en este momento está muy contento contigo, te está felicitando y en un momento te da un boche, te insulta. La misma persona que ahora te dice qué bien, excelente, después te dice cancelado, y a los 2 días le manda a decir, dile que no me haga caso, que él me conoce. Es decir, esos cuadros se lo conocen aquí en muchas empresas de personas que han ocultado una bipolaridad bajo una palabra que dicen mal carácter. Es así. Profesor, con su permiso y de los amables televidentes, nos vamos a una pausa comercial y en breve volvemos con la entrevista estelar de Encuentros Directos. Continuamos en una interesante conversación con nuestro invitado estelar de la noche, el doctor Mario Minaya, reconocido psicólogo, conferencista, terapeuta, pero también influencer, doctor, porque usted es una figura de las redes sociales. Claro que sí. ¿Usted monetiza, doctor? No tengo esa visión. No se tire a muerto. Yo creo que no. Para mí hay un concepto equivocado de lo de influencer y yo por eso no entro en esa onda. Para mí, todo el que se levante en la mañana a trabajar es un influencer. Toda esa doña que vende café, que impacta la vida de tanta gente, es más influencer que los que tienen 200,000, 300,000, 1,000,000. Yo creo que eso deberíamos quitarle la importancia que le hemos puesto, porque hay muchísimos trucos y muchísimas cosas alrededor de eso. Y volver a esos orígenes que nosotros teníamos, donde había una doñita que era rezadora. A mí esa es la verdadera influencer. Y cada vez que se moría uno, daba unos mensajes, y la gente pensaba como esa doñita. Eso se ha perdido. Usted habla mucho en sus comentarios sobre la diferencia entre ídolos y líderes, que la gente sigue mucho los ídolos, más no los líderes. Entonces, eso sí deberían ser los influencers, porque el liderazgo es despertar lo mejor de ti y lo de los otros. Y la que vende el café hace eso. Se levanta a las 4 de la mañana para que el del camión no se vaya sin tomar té y café. Eso es, y sostenido en el tiempo, y de ahí educa a sus hijos, y de ahí ayuda a la madre. Esa es la verdadera influencia para mí. Pero no que yo me senté a hablar de otras cositas, se hizo viral y ya me sigue todo el mundo. Profesor, pero dependiendo del problema que tenga el paciente, en sentido general, ¿cuántas sesiones, por ejemplo, usted le da de
reuniones y eso. Entonces, dependiendo del cuadro, en mi forma de trabajar, depende de la evolución del caso. No es que tú de antemano puedes predeterminar como si fuera otro tipo de trabajo. En mi caso en particular, yo tengo un primer contacto para hacer como un contrato y un acuerdo. Y a medida que eso evoluciona, pudiera una persona en 3 sesiones tener el cuadro, porque en lo que yo hago es iluminar, para que la persona que esté más clara sobre el conocimiento de la verdad, sobre lo que han vivido, sobre qué patrones hay detrás de los comportamientos que exhiben. Eso es iluminar. Y cuando la persona ya ve más claro, puede continuar sola. No es como que hay que pautar y ellos mismos evolucionando. Por ejemplo, ¿cómo yo sé cuando el paciente está de alta? En el caso de pareja, que es lo que estoy en exclusividad. La pareja me escriben, doctor, nada más quería saludarlo. Está de alta. Una pareja, yo estoy hablando con ellos y me dicen que hay una prima mía, a ver si usted la puede ayudar. Están de alta. ¿Por qué? Cuando el paciente está en un cuadro angustioso, no habla de más nadie, nada más habla de sí mismo y nada más repite lo que le está pasando. Entonces, desde que yo tengo una paciente, por ejemplo, que mi especialidad es la infidelidad, que ya me comienza a hablar de otra cosa, no sabemos para dónde vamos a ir en Navidad, de alta. Porque cuando el paciente está en angustia, no habla de otra cosa que no sea del trauma, de la situación, de lo que le pasó, de lo que le dijeron. A medida que eso drena como estrés postrauma y baja, comienza a hablar de otra cosa, de alta. Doctor, usted hacía mención de que básicamente su especialidad tiene que ver mucho con las terapias de pareja. Se habla mucho también de que se están produciendo divorcios en República Dominicana en los últimos años, quizás con mayor frecuencia que los años anteriores. En cuanto a sus estadísticas, porque sé que usted documenta muchos datos, ¿qué le dicen en este momento? ¿Por qué la mayoría de parejas van a su consultorio y cuál es ese principal problema que está afectando a las parejas y a los matrimonios dominicanos? Mira, hay un grupo que son estas personas que están alrededor de los 40, 45 años y que tú estimas que tienen como unos 20 de casados. Y hay un grueso de divorcio que se está dando ahí, empezando por la infidelidad. Una persona que ya tiene esa cantidad de tiempo con alguien entiende que ya habían madurado, que ya habían trabajado, educado a los hijos y los hijos están más o menos en una edad que pueden ir despegando. Lo que esa persona entendía que ahora vamos a dedicarnos a darle calidad a nuestra relación. Y ahí surge la infidelidad, sobre todo masculina. Un segundo componente es el de la economía. Esta misma pareja, el tiempo ha pasado y de repente comienzan a descubrir unas deudas que no conocían, unos hábitos tóxicos a nivel financiero que no conocían, un tumbe. Es decir, que una de las parejas de repente revela que todo el patrimonio familiar está comprometido con una hipoteca, con una deuda. Normalmente, doctor, la parte económica. La parte económica. Y hay que atender eso desde el principio. Un tercer componente tiene que ver con ese nido vacío. Hay gente que no ha sabido hacer el transfer de atención y de repente estuvieron muy distraídos con hijos, con trabajo. Cuando llegan a este nivel de edad, 30 años de matrimonio, 50 de edad promedio, y de repente se miran y dicen, ¿y quién es ella? ¿Y quién es él? Porque estuvieron tan distraídos con trabajo, hijos, amigos, hobby, salida, que de repente se desconocen. Entonces las parejas pueden tomar eso ya en consideración para a tiempo ir creando unos hábitos, unos patrones, unos rituales de apego que permitan que ustedes no se distraigan tanto en hijos, en trabajo, en amigos. Yo entiendo que esta sociedad tiene las prioridades hechas un desorden. Y mucha gente yo lo oigo como si fueran muchachos, que mis amigos son mi hermano, que mis amigos son mis amigos, que yo tengo un hobby. Yo creo que las personas adultas deberían organizar sus prioridades. No, que yo tengo que desahogarme, que eso es como lo único que yo soy feliz, yo lo único que hago. Yo me casé con separación de viernes, muchachos. Yo creo que son muchachos de 40 y 50 años. Mi domino nadie me lo quita porque yo no le hago nadie a nadie. Yo lo que hago es montar motor. Yo lo que hago es montar bicicleta. Perdonen. Pero yo creo que una persona adulta debería sentarse y decir, ¿cuáles deberían ser a esta edad mis prioridades?
Está bien que yo a tal edad sea esto, esto y esto, pero en este momento, atendiendo a lo que yo tengo que crear como base para una vejez tranquila, yo debería ir como afinando, como reorganizándome. Si yo me iba a jugar tantas horas, si yo me iba a pedalear tantas horas, yo debería ir combinando, porque tal vez no puedo mantener este hábito en el tiempo sin descuidar eso que yo debo crear de vínculo con ciertos seres. Atención, lo más importante en la vida es la calidad de las relaciones humanas. Ahora, profesor. Y eso no se puede hacer si no hay organización de prioridades. En el caso usted hablaba de la relación de pareja. Normalmente, en su caso, lo que más frecuentan son el tema de la infidelidad o precisamente casos que lamentablemente suceden en República Dominicana, que es la violencia de género, hasta la pareja que mata a la esposa. Se le han presentado, ¿cuál de los dos casos? La casuística como tal aquí está todo combinado. En la mayoría de situaciones de infidelidad hay maltrato. Porque hay unos perfiles, por ejemplo, en el caso del hombre infiel hay un perfil narcisista de base que implica manipulación. Y una persona que está sometida a manipulación está siendo violentada. Y si eso se prolonga en el tiempo, ese estrés postrauma que eso genera trae un componente de violencia verbal. Es decir, nadie que se siente maltratado, engañado, puede hablar decentemente y amablemente al otro porque tiene un dolor. Y peor aún si esa otra persona no reconoce el daño. Entonces, muchísimos cuadros de muerte han estado asociados a una infidelidad que no se resalta luego. Muchísimas situaciones de inseguridad, de bancarrota, de situación en que los hijos han sido impactados porque los meten en medio y crean como si fueran bandos, donde los varones están con el papá, las hembras con la mamá, donde eso marca a esos hijos para siempre. No hay posibilidad de separar en una dinámica tóxica, disfuncional, los elementos, porque es que cuando esa pareja entra en ese nivel, se atrasa lo económico. Entran en situaciones de salud, entran en cuadros de insomnio, entran en situación de dificultad con los familiares, porque comienzan a darse una serie de situaciones en las que lo vieron, supieron, hay como una vergüenza en el entorno. Estos cuadros de trastorno tocan todas las áreas en un momento dado, hasta la comunidad como tal se ve impactada, porque la educación, la espiritualidad, los familiares son factores de apoyo, pero desde que ese sistema se lesiona, esos factores de apoyo se convierten en de riesgo. Lo que antes era algo, por ejemplo, un encuentro familiar que se hacía cada año. Ya hay familias que no pueden ir completas, porque hay uno de los familiares que entró en una situación que ya no lo toleran, no lo quieren ni ver, porque el papá, la mamá, aunque la esposa o el esposo no se haya separado, le dice, a él yo no lo quiero, a ella yo no la quiero ver aquí, originado por un cuadro de disfuncionalidad con un componente de infidelidad. Aquí no se ha sopesado el impacto real de la infidelidad y todavía se sigue relajando en los programas. Y aquí hay programas que yo lo he enfrentado y de paso participo porque mi visión es diferente. ¿Cómo tú puedes poner en un programa a una persona que ya me dio una cabaña? En un país donde todo el mundo está oyendo. Aquí hay mujeres que llaman a contar sus anécdotas de cómo lograron engañar, hombres que llaman a dar cursos de cómo ser infiel. Es decir, si nosotros sopesáramos el impacto que tiene la infidelidad sobre la estabilidad, la tranquilidad, el sosiego, lo declaráramos pandemia nacional. Y también eso es una muestra de ese tipo de personas que se mofa de esa situación, de que no están arrepentidos y que lo ven como una conducta normal y que por supuesto nos falta mucho en nuestra sociedad para seguir sensibilizando en este sentido. Y esa dinámica afecta mucho el entorno, como usted dijo, pero especialmente a los hijos que conviven bajo un mismo techo y que son producto de esta relación y esta dinámica tóxica de los padres. Muchos padres se mantienen casados, se mantienen unidos para no enfrentar la realidad del divorcio y a veces separarse de sus hijos, ¿verdad? Y lo demás implica también en términos económicos. ¿Qué le conviene más a esos hijos?
que esos padres se separen o que sigan bajo esa dinámica y que busquen ayudas. Y si es posible que realmente al buscar ayuda haya una dinámica sana familiar después. El enfoque tiene que ver con una palabra que yo he acuñado para un programa que se llama quirófano. Entonces esa palabra implica que nosotros nos internamos porque tocamos fondo sobre lo que está ocurriendo. Y decidimos, como en un quirófano, aplicar todo lo necesario para que el paciente se salve. Hay pacientes que haciendo todo lo necesario se mueren. Entonces, una pareja sensata debería sentarse a observar todos los componentes financieros, espirituales, sociales, de los hijos, de la dinámica que han llevado, e intentar hacer los aprendizajes de lo que han vivido. Y como persona sensata, madura, sentarse y decir, ya que no podemos ser pareja, seamos padres para nuestros hijos. Si el transfer no se hace de la forma correcta, los hijos salen afectados. Entonces no es decidir cuál de las dos. Es decidir hacer los aprendizajes tocando fondo, haciendo conciencia de qué ha pasado, cuál ha sido la participación de cada uno. Y después de manera sensata sentarse y decir, ya que no hemos podido como pareja, ¿en qué espacio nosotros podemos entrar en niveles de acuerdo para manutención, visita, encuentros familiares, bajo esta nueva modalidad de separado? ¿Qué vamos a acordar con las personas que lleguen a nuestras vidas como padrastro o madrastra? Todo eso se puede decidir en un ambiente de personas adultas que no dejen que la toxicidad, la mala fe y la mala crianza primen en un momento como ese. Como ya no se trata de ti, de tú y yo, veamos que hay más allá, unos hijos, pues bajemos en intensidad. Todo el daño que yo te hago, se lo hago a mis hijos. Claro. Entonces, dos gente conscientes deberían buscar ayuda, deberían tratar de reunirse con personas con autoridad espiritual, profesional. A veces hay gente hasta en la misma comunidad que no tiene que ser psicólogo para sentarse contigo y decir, ya que ustedes no pudieron como esposo, háganlo como padres. Pero van a tener que entrar en una dimensión de ceder, de estar dispuesto a valorar el bienestar de sus hijos y comunicarlo de la forma correcta, no indisponiendo a los hijos con una de las partes. Yo puedo ser buen papá, aunque no buen esposo. Profesor, brevemente, una recomendación que usted da para ya la persona entonces tener una buena salud mental. Es necesario, como desde antes, el reencontrarnos con la dimensión espiritual, que conlleva que uno retome el dormir de manera adecuada, el hacer ejercicio, el estar expuesto a lo natural, el reducir este nivel de estrés en la vida porque uno se vuelve loco por lo que sea. La salud mental tiene que ver con naturalidad. Todo el que trata de vivir de manera espontánea, sonriente, alegre, agradecido, hay una serie de componentes alrededor de una vida sana en bienestar. Todo lo que salga de ahí termina produciendo un nivel de estrés que genera un trastorno de salud mental. Bien, profesor, el tiempo pasa rápido. Estas son de las entrevistas que merecen una segunda parte. Le agradecemos mucho su participación. Siempre a las órdenes. Feliz noche. Gracias. Gracias. Bien, amables televidentes, nos vamos a una pausa comercial y en breve volvemos ya a la rectica final de Encuentro Directo.